Buenas tardes a todos. Nuestra investigación se titula Impacto de la pandemia por COVID-19 en la operación de aviación comercial colombiana, a cargo del docente Raúl Francisco Mateos Tovar y Nancy Patricia Caviedes Castillo, quien les habla, de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. El objetivo general: analizar el impacto de la pandemia por COVID-19 en la operación de la aviación comercial colombiana, fundamentada en dos objetivos específicos. El primero, comparar el tráfico de pasajeros, carga y correo en Colombia durante 2019, 2020 y primer semestre de 2021. Un segundo objetivo que lo sustenta es analizar los efectos que la pandemia ha generado en torno a la industria aérea colombiana. La metodología que utilizamos fueron de dos tipos. Una a través de la investigación documental, que busca adquirir, elegir, recolectar, organizar, interpretar y analizar información a través de la revisión de textos, artículos, registros audiovisuales y otras fuentes que abordan de manera previa el tema. A través de la investigación descriptiva se busca precisar sobre el impacto de la COVID-19 en la aviación comercial colombiana. Dentro de la metodología, hacemos uso del enfoque de tipo cuantitativo, sustentado en un análisis estadístico donde se evidencia el movimiento de pasajeros, carga y correo en los años de 2019, 2020 y primer semestre de 2021, fundamentado en los datos operacionales emitidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como organismo regulador de la aviación civil en Colombia. La investigación tiene como resultado dos ejes fundamentales. Uno hace referencia al movimiento de pasajeros y el otro al análisis del transporte de carga y correo. Ambos ejes están medidos en tres espacios de tiempo diferentes. El primero, el análisis anual en Colombia durante todo 2019 versus 2020. El segundo, el análisis del primer semestre de 2019 versus 2021. Y un tercer escenario, que es el primer semestre de 2020 y 2021. En la primera gráfica, que hace referencia al movimiento de pasajeros en Colombia durante el año 2019 y el año 2020, se puede evidenciar que en el mes de marzo empieza un declive en el transporte de pasajeros con una disminución del 40%. Para los meses de abril hasta agosto, una mayor afectación con una disminución del 99% comparado con el mismo periodo del año 2019. Septiembre empieza a tener una leve recuperación como consecuencia de la apertura de operaciones aéreas autorizadas por el gobierno nacional y vemos que en los meses de octubre, noviembre y diciembre hay unas recuperaciones que mantienen aún así índices negativos. Sin embargo, empiezan a mostrar una lenta recuperación del mercado. En esta segunda gráfica vamos a hacer un análisis del movimiento de pasajeros en Colombia durante el primer semestre de 2019, que está representado por la línea azul, versus el primer semestre de 2021, representado por la línea naranja. Lo que hace referencia al mes de enero, febrero, abril y mayo, podemos ver cifras de transporte de pasajeros en el 2021 muy similares. En el mes de marzo y en el mes de junio hay unas recuperaciones que se pueden considerar interesantes. Esto es consecuencias de las temporadas de descanso o de las temporadas de vacaciones que están programadas para estas fechas. En el caso de marzo hablemos de la Semana Santa y en el caso de junio hablemos del receso académico que tienen varios colegios. Entonces esto aporta bastante a que las familias tengan esos espacios para poder dedicarle al turismo. Sin embargo,
Si se hace un análisis de todas las cifras, aún se representa un 46% de índice negativo en comparación con el año 2019. Pero también se puede evidenciar que hay una recuperación, eh, podríamos llamarlo alentadora con respecto a lo que se operó en 2020 en cuanto al transporte de pasajeros. En cuanto al análisis del movimiento de pasajeros en Colombia durante el primer semestre de 2020 y 2021, sí podemos identificar que en el mes de marzo se pudieron transportar 45.403 pasajeros más en relación al mes de marzo del 2020, cuando inició la pandemia acá en Colombia. ¿A qué se debe esto? Básicamente a los protocolos de bioseguridad ya implementados, establecidos y legalizados en el sector aeronáutico para el transporte de pasajeros en las diferentes aerolíneas. También lo podemos atribuir a los procesos de vacunación en Colombia y definitivamente también al proceso de vacunación que se ha llevado a cabo en otros países. Desde este punto de partida podemos ver que el mes de abril, mayo y junio de 2021 comparados con 2020 tienen una recuperación significativa y de alguna manera bastante exponencial, de una manera muy gradual, aunque lenta, en estos meses con unas cifras alentadoras. Estamos aún lejos de las cifras que es en comparación a 2019. Sin embargo, si se levantan las restricciones del gobierno nacional, si se continúa con un plan completo de vacunación para todas las personas, que realmente las personas sean conscientes de que vacunarse es importante, eh, si se siguen cumpliendo todos los protocolos, en definitiva, la industria aérea, las aerolíneas van a poder llegar en un par de años, máximo 3, a las cifras que venían manejando en el año 2019. Bueno, continuamos con el comparativo de transporte de carga y correo en Colombia eh, entre el año 2019 y en el 2020. En la gráfica ustedes pueden observar que el año 2020 inició con el nivel en positivo, con más del 7%. Para los dos primeros meses del año, el tema fue completa normalidad y siguiendo las previsiones de los meses en comparación al año pasado. Sin embargo, para los meses de marzo y los meses de abril, eh, esta disminución se vio evidenciada en un 26% en negativo. Ya con las medidas de aislamiento implementadas. Para los meses siguientes, los 5 meses siguientes, el gobierno colombiano impuso las medidas de aislamiento y de cuarentena sectorizada y un cierre total en el transporte aéreo. Esto dejó un promedio de disminución de movimiento de carga y de correo del 23%. Si bien esta disminución eh, representó un porcentaje menor al mismo periodo de pasajeros, no era lo mismo comparado contra los pasajeros, la disminución en pasajeros. Para el último periodo del año, y teniendo en cuenta que la disminución de las medidas de aislamiento y el impulso de la apertura económica que implementó el gobierno colombiano para diferentes sectores, se vio también evidenciado en el movimiento de carga y correo. Esto tan solo tuvo una disminución del 8%. Sin embargo, para el periodo de septiembre a diciembre y teniendo en cuenta que para el mes de diciembre los números volvieron a ser positivos y se vio un aumento del 10% en comparación con el año 2019. Continuamos en un comparativo del transporte de carga y correo en el primer semestre del 2021 y en esta ocasión lo estamos comparando contra el 2019.
Esta gráfica número 5 evidencia que para el 2021, en este primer semestre, el comportamiento de carga y correo se mantiene en casi un menos 46% y 60% comparado con el periodo 2019, evidenciando que recuperar los procesos logísticos para el transporte de mercancías y correo son un evidente reto. En el comparativo para el año 2020 con 2021, podemos dar cuenta que las cifras son pues distantes de lo ocurrido con el año 2020, pero entendiendo que la pandemia hizo sus estragos también en la carga y correo. Entonces, la diferencia está marcada por la implementación de las medidas de aislamiento en la pandemia, y en el 2021 se evidencia una mejora frente a esos números. Una vez visto todas las gráficas que nos deja el Aerocivil en cuanto a la evolución de pasajeros, transporte de correo y carga en los años 19, 20 y 21, analizando un poco los datos que nos ha dejado esta pandemia en la industria aeronáutica, podemos concluir lo siguiente. La industria aeronáutica o en términos generales, toda actividad que está ligada a la aeronáutica ha tenido que enfrentarse a nuevas alternativas y estrategias que le permita que todos esos viajeros vuelvan a la normalidad. Pues esta pandemia ha generado múltiples restricciones, no solo para pasajeros en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces se hace necesario que se implementen alternativas y estrategias para que se pueda convivir de manera eh, normal con esta pandemia. Eh, el año 2019 frente al 2020 pues deja unos números bastante dicientes frente a la demanda de pasajeros, teniendo en cuenta que pues estos fueron cerrados los aeropuertos frente a la pandemia. Sin embargo, con la comparación al transporte de carga y correo, aunque tuvo algunas variaciones negativas en ciertos periodos del año del 2020, pues esta logró superar en alguna medida la pandemia, teniendo en cuenta pues que algunas actividades y pues que la pandemia también se nutrió de la actividad aeronáutica, siendo que el transporte de alimentos, el transporte de medicinas, el transporte de insumos médicos han sido vital para la pandemia. Si bien, como ya lo habíamos dicho, la pandemia ha sido devastadora con el sector aeronáutico, se esperaba que en el 2020 y 2021 la recuperación fuera mucho más lenta. Sin embargo, toda la implementación de protocolos de bioseguridad y de modelos que se adaptaron a esta nueva realidad hicieron que se generaran precios competitivos, que los servicios se diversificaran, que la transformación digital fuera un hecho. A esto, aunado con el Plan Nacional de Vacunación que se inició en Colombia desde el 2021 y que al mes de agosto ya tiene más o menos un 40% de la meta establecida, ha generado un escenario mucho más alentador y optimista para todas las aerolíneas que han tenido que enfrentar no solamente retos económicos, sino también sociales y culturales. Digamos que toda esta va en pro de aumentar esos índices, indicadores del transporte de pasajeros y de carga y correo, que pues descendió notablemente por la pandemia. Como lo habíamos hablado anteriormente, el papel del transporte de carga y correo fue determinante para restablecer la normalidad en Colombia, no solo en Colombia, también en el mundo, ya que la industria aérea se encargó de transportar las dosis de vacunas con unos protocolos de seguridad muy exigentes establecidos por los fabricantes y con unas características muy especiales.
y que además debían cumplir con unos tiempos específicos para cumplir con las metas establecidas para el gobierno y así poder alcanzar esta inmunidad de rebaño que podía disminuir el efecto de la pandemia. Entonces es aquí donde la industria aeronáutica sacó a relucir toda su operación logística en el transporte de carga y correo para estas vacunas. Con esto nos despedimos, agradecemos en nombre de la profesora Nancy Caviedes y en nombre mío, Raúl Mateus, toda la atención que tuvieron con esta investigación. Nuestros contactos quedan en el documento presentado para la ponencia. Muchas gracias.